Muy bien. Listo, entonces, como les decía, para las personas que nos están viendo tal vez desde YouTube o desde TikTok, estamos ahorita en Zoom con las personas que son miembros del canal de Blue Prime, ¿no? Poner mi cámara, ahí está. Muy bien. Lo que estoy mostrándoles aquí es unas diapositivas que yo he preparado para un pequeño resumen de los test psicológicos que son los más o los que yo recomiendo en trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Los que han llevado el curso Trastornos del Neurodesarrollo, del Neurodesarrollo lo recordarán. En el caso de trastornos del desarrollo intelectual, recuerden que según el DSM-5 texto revisado son tres criterios diagnósticos, ¿no? Deficiencias en las funciones intelectuales, deficiencias en el funcionamiento adaptativo y el inicio de las deficiencias durante el periodo de desarrollo. Los test psicológicos de inteligencia que nos pueden ayudar son algunos de los que estoy presentando aquí en pantalla en habla hispana, ¿no? La WI5, la WIPSI-4, las escalas Reynolds, el TONI-4 y el matriz Style. Yo he puesto aquí el Stanford Binet quinta edición porque es importante que de una vez nos demos cuenta de que el Stanford Binet Formel M es una escala de inteligencia que no tiene sentido utilizarla en la actualidad, ¿no? Y ahorita en Estados Unidos se utiliza el Stanford Binet quinta edición, pero el Stanford Binet quinta edición no es una prueba nueva. El Stanford Binet quinta edición se publicó en el año 2003. Bien, para las personas que nos ven a través de TikTok, estamos ahorita en una reunión de Zoom con los miembros de Blue Prime, ¿no? Que pagan la suscripción mensual. Y ahorita por TikTok están escuchando un poco de lo que yo estoy hablando, pero bueno, estamos presentando una diapositiva ahorita, ¿no? Entonces, como les decía, el Stanford Binet Forma LM, que se usa en algunos países de Latinoamérica, es una escala obsoleta, ¿no? Se publicó en el 60, no tiene ningún sentido utilizarla actualmente. Algunos psicólogos decían que el Stanford Binet Forma LM se utiliza aún para evaluar a personas con retardo mental, lo cual es totalmente, no tiene argumentos para eso, ¿no? Inclusive el Stanford Binet quinta edición que estamos viendo aquí en la pantalla es una versión que es del 2003, ¿no? Y no se debe de utilizar ya, tiene 22 años de antigüedad. En este preciso momento ya se está construyendo el Stanford Binet sexta edición. Entonces, la WI5 y la WIPSI-4 son dos escalas que hasta ahora siguen teniendo pues mucha utilidad o se ajustan mucho a los criterios o a los componentes críticos que recomienda el DSM-5 texto revisado en la evaluación de la parte intelectual. Ahora, hay algo que siempre me preguntan, ¿no? David, ¿la WI5 está adaptada a Perú? No, no está adaptada a Perú. Está adaptada se creó en Estados Unidos, tiene una adaptación a España, tiene una adaptación a Chile. Me he enterado hace unas semanas que tiene una estandarización a Ecuador. Me parece que ya se va a publicar la estandarización a México y luego tiene estandarizaciones a varios países perdón, a varios países de habla inglesa, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra tiene adaptaciones para Australia, para Canadá también. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, David, ¿entonces no está adaptada a Perú? Sí. ¿Entonces no se debe utilizar? No, pues se supone que no se debería de utilizar. Pero ninguna escala Wechsler está adaptada a Perú de manera oficial, ¿ah? Sino que como siempre hacen esa pregunta, me parece importante mencionar que no, la UI5 y la UI4 no están adaptadas a Perú. Ya depende de cada uno de ustedes si la quiere usar o no. Eso es en la parte intelectual, ¿no? Eh, Luego, en el área de funcionamiento adaptativo, que es el segundo criterio, la, son tres dominios los que dice el DSM-5, ¿no? Conceptual, social y práctico. Y lo que comenta el DSM-5 que hay que explorar son todas estas áreas del funcionamiento adaptativo. Dentro del área conceptual tenemos todas estas dimensiones, del área social tenemos estas dimensiones y del área práctica también. Son pocos los instrumentos que evalúan todo esto, ¿ya? Por ejemplo, un instrumento que yo he utilizado muchísimo y creo que lo he comentado varias veces es el ABAS 2. Sin embargo, el ABAS 2 evalúa, es cierto, evalúa los tres dominios, conceptual, social y práctico, pero no evalúa todos los aspectos de cada dominio. No lo hace, no lo hace. Evalúa en total 3, 2, o sea, no llega ni a 8 espacios, ¿no? No llega ni a 8 dimensiones. Por su parte, el DAPS, que es la escala de diagnóstico de conducta adaptativa, sí es un instrumento
que evalúa varios de los aspectos del dominio conceptual, muchos aspectos del dominio social y muchos aspectos del dominio práctico. Entonces el DAPS sí es una prueba más completa, más robusta para el diagnóstico que el ABAS-2. Tengan en cuenta también que el DAPS, que es la escala de diagnóstico de conducta adaptativa, es un instrumento que lo creó la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales, que es esta, ¿no? La famosa AAIDD, que yo les había mostrado este librito que me lo compré de T Ediciones, original. Justo este libro nos llegó hace como 15 días, ¿no? Y pudimos revisarlo, comentarlo un poco en el curso. Bien. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta o algún caso de evaluación psicológica, lo puede comentar, ¿ah? Por favor, los que estamos aquí en el Zoom, porque recuerden, esta es una reunión exclusiva para los miembros de Zoom, que son los miembros de Blue Prime. Ahora, el BIN, el AN3, el PEDICAT, que son instrumentos que evalúan también conducta adaptativa, funcionamiento cotidiano, funcionamiento general, son pruebas que yo las recomendaría para poder conocer la conducta adaptativa, pero no con fines diagnósticos, sino para sumar al perfil. En el manual del BINELAN 3, por ejemplo, nos comentan y nos dicen, ¿no?, que comunicación, habilidades del BDR y socialización encajan con los tres dominios, conceptual, social y práctico, pero si comparamos, son pocos aspectos, ¿no? En ese sentido, el DAPS es mucho más completo. Sin embargo, el BINELAN 3 yo sí lo recomendaría para poder conocer toda la conducta adaptativa con fines terapéuticos. Y del PEDICAT, que es una prueba nueva, también evalúa aspectos importantes y tiene un módulo para las personas con trastorno espectro del autismo, ¿no? Algo más que me olvidaba. Bueno, solo para comentar, ¿no? Está de más decir que aquí no tiene ninguna utilidad la escala de madurez social de Vineland. Yo he escuchado en algunos psicólogos que dicen que todavía utilizan esa escala. Esa escala es pues totalmente obsoleta, ¿no? Igual que el Stanford Binet Form LM. Muy bien. Pasemos ahora a trastornos del lenguaje o, bueno, pasemos a hablar de trastornos de la comunicación, ¿no? Eh, Como les decía, las personas que están conectadas en TikTok, lo que estamos haciendo ahorita es, estoy compartiendo lo que ahorita estamos en una reunión privada con los miembros de Blue Prime, los que pagan la membresía mensual. Y estamos en una reunión por Zoom y quería que ustedes escuchen igual el contenido para que puedan conocerlo. En el caso de... algo que quería terminar de comentar respecto al Vineland, ¿no? Miren, yo les quiero, los que han llevado conmigo el curso Trastornos del Neurodesarrollo, es importante que nos actualicemos, es importante que siempre estemos buscando actualizaciones porque la verdad es que llega a sorprender, yo les tengo que ser sincero, llega a sorprender cuando hay personas que en pleno 2025 me dicen, David, si la escala de madurez social de Vineland ya no se debe utilizar, ¿cuál se debe de utilizar? A ver, es que hay un detalle aquí. La escala de madurez social de Vineland se creó en 1925, antes de la Segunda Guerra Mundial, y comenzó a venderse a partir de 1935. Luego de eso, ya no se volvió a revisar el instrumento. En el año 1986, si no me equivoco, Sparrow, que es el autor, creó el Vineland Conducta Adaptativa. Y en el año 2003 se publicó el ABAS-2 y en el año 2018 se publicó el ABAS-3. O sea, eh, yo les recomiendo a las personas que todavía tienen dudas respecto a la madurez social de Vindeland, siempre tenemos que actualizarnos porque si alguien hoy, 2025, me dice, David, entonces ya no hay que usar el madurez social de Vindeland, esa pregunta se ha demorado 30 años, si es que no es más, ¿no? Esa pregunta se ha demorado 30 años. O sea, la verdad es que en algunos países es incluso hasta delito utilizar la escala de madurez social de Vindeland y el Stanford Binet Form LM, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Hay personas que también me preguntaron el otro día, ¿no? David, yo el otro día evalué un paciente con la WIS-3 y cuando le tomé el Raven me salieron puntuaciones diferentes. No tengo nada que opinar porque acabas de utilizar dos pruebas totalmente inservibles. La WIS-3 y el
Raven, ¿no? O sea, una cosa es el Raven y otra cosa es el Raven 2. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Es una sugerencia. Sigamos, a ver. Vamos a acomodarnos esto para que se escuche. Para las personas que nos están escuchando por TikTok, les recomiendo que entren a nuestro perfil de TikTok y ahí está el enlace para que se unan a la comunidad de WhatsApp. También en el enlace de TikTok está la membresía Blue Prime, ¿no? Para que puedan unirse y puedan conectarse a estos webinars exclusivos que hacemos todos los domingos. Ahora, pasemos a hablar de trastornos de la comunicación, ¿no? Los trastornos de la comunicación son... déjenme acomodar esto. Los trastornos de la comunicación... Ahí está. Dentro del DSM-5 texto revisado son, pues, ¿no? Trastorno del lenguaje, trastorno de los sonidos del habla, trastorno de la fluidez del habla, lo que era antes tartamudeo, y el trastorno de la comunicación social. Dentro de esos trastornos, la evaluación psicológica nos puede ayudar a descartar algunas cosas y nos puede dar como un perfil psicológico, ¿ya? Pero estos trastornos, la persona que es más idónea es aquel profesional que tiene una formación en lenguaje, comunicación, habla y voz, ¿no? Puede ser un logopeda, un fonoaudiólogo, o puede ser un psicólogo con especialidad de lenguaje. Por ahí siempre debaten que sí, que tiene que ser el tecnólogo médico, no sé, pero eso depende de la universidad, ¿no? Porque yo he estado revisando mallas curriculares de tecnología médica y hay una universidad que ofrece la carrera de tecnología médica, pero en ningún lado hablan sobre lenguaje, y hay otra universidad que ofrece la carrera de tecnología médica y sí, tiene una especialidad que se llama terapia de lenguaje, que me parece que es mejor que la otra universidad. Sin embargo, lo que a mí me preocupa, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar unas ideas. Yo sé que todos los que nos están escuchando ahorita son psicólogos, psicólogas, ¿no? Ustedes hagan su evaluación psicológica y si ustedes quieren derivar, por ejemplo, a un niño que ha venido a consulta y tiene dificultades en el lenguaje, si no tenemos la especialidad, lo mejor sería derivar, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es cuando queremos derivar a un profesional, pero no sabemos si está capacitado. Entonces, mire, si alguien te dice, oye tú, yo soy el profesional que es el que hace el diagnóstico de este trastorno, ustedes no, están haciendo intrusismo. Perfecto, perfecto. ¿Te puedo derivar pacientes a ti? Sí, ok, pero antes de eso, yo no soy especialista de lenguaje, yo soy psicólogo o psicólogo. Según tú eres el profesional idóneo, ¿verdad? Sí, ok. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? A ver, dime, ¿tú conoces o conoces los libros o las teorías de, por ejemplo, has leído el libro Adquisición del lenguaje del doctor Miquel Serra? ¿Has leído, por ejemplo, el libro Evaluación del lenguaje o Dificultades del lenguaje del doctor Víctor Acosta? ¿Has leído el libro de Trastornos del lenguaje del doctor Puyuelo? ¿Sí? ¿Has practicado, en algún momento has utilizado el blocks del doctor Puyuelo, la batería del lenguaje oral y criterial? ¿Conoces tú el PLON R, la prueba del lenguaje oral de Navarra, de la doctora Guinaga? ¿Conoces el TPL, también de problemas de lenguaje? ¿Has escuchado hablar del CEL 5 o del CEL 4? ¿Conoces tú el ELO, evaluación del lenguaje oral, del profesor José Luis Ramos? ¿Has usado el PEF, protocolo de evaluación fonético-fonológica, de Franklin Susaníbar, Alejandro Dioses y Oscar Guamaní, que son peruanos, pero los vende Yunti? Y hay otras pruebas más, ¿no? El ELSE de CP, evaluación del lenguaje, evaluación del lenguaje comprensivo expresivo. El PREP-INIA para evaluar el componente pragmático. ¿Estás leyendo las revistas de la ELFA, de la ASHA? ¿Has leído el libro Enciclopedia Temática y Logopedia de Aljibe? No, no sé de qué me estás hablando. Entonces no te puedo derivar más pacientes a ti, pues. ¿No? Entonces, ese es el problema. El problema es que hay algunos profesionales que dicen, yo soy al que me tienes que derivarlo esto, pero no están actualizados y están aplicando pruebas desfasadas, ¿no? Hay personas que todavía utilizan el Peabody 1, hay personas que utilizan el test de Melgar, el Garner. Ahorita ya trabajamos con el Peabody 5, hay pruebas muy buenas para evaluar lenguaje expresivo como el EBT3, estamos trabajando con el CELF 5. Entonces, se han quedado pues en modelos teóricos muy antiguos, utilizan instrumentos desfasados. Entonces, ¿cómo podemos confiar y cómo podemos respetar su esto si están desfasados, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que en el caso de trastornos de la comunicación están esos trastornos, ¿no? En el DSM-5 texto revisado.
El primero de ellos es el trastorno del lenguaje. Este trastorno del lenguaje es el que nos comenta y nos dice, ¿no? Dificultades en la adquisición y uso del lenguaje, hay que concentrarse en estos síntomas, ¿no? Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada, deterioro del discurso. Vocabulario reducido, si nosotros lo traducimos, evaluación del lenguaje, es el componente léxico-semántico. Estructura gramatical es el componente morfosintáctico y deterioro del discurso es el componente pragmático. David, ¿por qué no está aquí el componente fonético-fonológico? Lo que pasa es que el componente fonético-fonológico aparece prioritariamente en el trastorno de los sonidos del habla. Por ejemplo, ya, ahí vamos a otro tema, ¿no? Ustedes saben que en el caso de trastorno del desarrollo de la inteligencia, ustedes saben que antes existía el término retardo mental, ¿no? Si hoy en día alguien te menciona y te dice, oye, tengo un niño al que he diagnosticado con retardo mental, míralo así y dile, ¿acabas de decir retardo mental? Sí, pero ¿por qué hablas de retardo mental si es una etiqueta que se dejó de utilizar en el DSM-4 texto revisado del año 2000? A partir del 2013 con el DSM-5 comenzamos a hablar de discapacidad intelectual y ahora ya hablamos de trastorno del desarrollo intelectual. Así como hay etiquetas obsoletas, en lenguaje también. Por ejemplo, pongan en Google Franklin Susaníbar, Alejandro Dioses y busquen trastorno de los sonidos del habla. Ahí estos dos autores peruanos han sustentado a través de un escrito de que hay una evolución de términos también. Y el término actual se llama trastorno de los sonidos del habla. El nombre anterior a este era trastorno fonológico, el anterior era trastorno fonético-fonológico y antes era dislalia. Entonces, si tú vas donde un profesional que todavía te habla de retardo mental o de dislalia, pues probablemente esta persona no esté actualizada, ¿no? ¿Cómo puedo derivar entonces con confianza a una persona con trastornos de lenguaje a un profesional que no está actualizado en estos términos? Es un problema, ¿ven? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Ahí les he puesto entonces algunas imágenes de los test de lenguaje más actuales. Ah, me había olvidado, por ejemplo, ¿no? De los test de la doctora Elvira Mendoza, el CEG, cuestionario de estructura gramatical. Pasemos a TEA, trastorno espectro del autismo. 5 criterios diagnósticos. 5 criterios diagnósticos. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social que se presentan actualmente o por los antecedentes, ¿no? Y dentro de este trastorno, dentro de este criterio hay 3 síntomas. ¿Cuáles son estos 3 síntomas? Deficiencias en la reciprocidad socioemocional, deficiencias en el uso de la comunicación no verbal y deficiencias en el inicio, desarrollo y comprensión de las relaciones sociales. Luego viene el criterio B, ¿no? El criterio B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. ¿Se acuerdan ustedes que antes en el DSM-4 eran 4 criterios en el DSM-4? Deficiencias en el lenguaje y comunicación, deficiencias en la interacción social recíproca, patrones de conducta restrictivos, restringidos, estereotipados, y el criterio D era que estas dificultades se presenten antes de los 36 meses. Pero ese era en el DSM-4 y en el DSM-4 texto revisado. Por ejemplo, hay veces que me preguntan, David, ¿y el trastorno de Asperger? El trastorno de Asperger se utilizó en el DSM-4 texto revisado. Pero a partir del año 2013, cuando se publicó el DSM-5, 2013, el trastorno de Asperger pertenece ahora a toda la etiqueta global que es trastorno del espectro autista. Miren, si hay alguien que ustedes conocen y te dice, oye, mira, yo trabajo con niños con autismo, ok, ¿tú trabajas? Sí, o sea, yo trabajo diagnóstico, intervención, ok. ¿Y con qué más? Bueno, yo trabajo con niños con autismo y con Asperger. Perdóname, estamos 2025. ¿Por qué sigues hablando de Asperger? No es algo nuevo, o sea, les vuelvo a repetir. En el DC hay personas que me dicen, David, pero en el DSM-5, el DSM-5, texto revisado, sí, se ha publicado recién en el 2023. ¿Y ahí qué tiene que ver eso? No, pues es que ahí recién dicen que Asperger ya no existe y que todo es de... No, 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 no. Eso existe desde el DSM-5 que se publicó en el año 2013, hace 12 años. Entonces yo a veces me pregunto, ¿dónde se forman estos profesionales que dicen que trabajan con niños con TEA que siguen hablando de Asperger? Y peor, no saben. O sea, se sorprenden y dicen, David, Asperger. No, no, no.
Asperger desde el 2013 está incluido dentro del trastorno espectro del autismo. O sea, ya no se diagnostica trastorno autista o Asperger o autismo regresivo o trastorno generalizado del desarrollo. Ya no. Todo es trastorno del espectro del autismo con sus niveles de severidad. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso es de hace 12 años. O sea, yo entendería si se tratara pues de hace un año, 2 años, pero no, eso es de hace 12 años. Entonces, quiere decir que en las universidades o en tus cursos de formación te están hablando todavía de DSM-4, texto revisado, te están hablando de Asperger, quiere decir que de repente están hablando todavía de libros antiguos. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, David, pero no, es que Michael Ruther y Lorna Wynne, que fueron los autores más antiguos, más clásicos, ellos fueron los pioneros del término espectro del autismo, ¿no? Que lo plantearon pues en el 70, 80, inicios del 90, y a partir de ahí a todos sus seguidores comenzaron a pelear para que se hable de una etiqueta o un trastorno que tenga pues un enfoque dimensional, ¿no? Y que ya no sea tan categórico como el DSM-4. Entonces, el siguiente criterio es que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, los síntomas causan un deterioro en diferentes áreas del funcionamiento habitual y estas alteraciones no se explican mejor por otro trastorno o por un trastorno del desarrollo intelectual. ¿Cuáles son los instrumentos que hemos escuchado mucho? El ADR, la entrevista para el diagnóstico de autismo revisada, ¿no? Esa es la que más hemos escuchado, junto con su parejita que es la escala de observación para el diagnóstico de autismo A22. Aquí está, ADR. Ahora, el ADR o la ADR, que es una entrevista que se aplica a los padres o cuidadores, y el A22 o la A22, que es una escala de observación para el diagnóstico de autismo, son los instrumentos que tienen mayor evidencia a nivel mundial, tienen un montón de artículos de investigaciones, se usa mucho, hay certificaciones a nivel mundial, pero a diestra y siniestra, pero son los instrumentos también que así como tienen mucha evidencia, todo tienen bastantes limitaciones, ¿no? Yo considero que son como las escalas Wechsler. Son los instrumentos más famosos, más usados, tienen muchos aciertos, tienen mucha utilidad, pero también tienen sus errores y sus limitaciones. Y como siempre he dicho, porque a mí me parece que no tiene sentido cuando critican al ADR de los dos, porque la culpa no la tienen el ADR de los dos, son instrumentos. La culpa la tiene el profesional que los aplica de manera ciega, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, Michael Ruther, Catherine Lord, Anne Lecoulter, Dilabor, que son los autores de estos instrumentos, notaron la necesidad de poder evaluar de manera rápida a niños con sospecha de TEA. Entonces ellos dijeron, para que no estemos aplicando a diestra y siniestra el ADR y el A22, vamos a crear un instrumento que sea un poquito más rápido, como una especie de screening. Y crearon el cuestionario de comunicación social, el famoso SCQ, ¿no? Cuestionario de comunicación social. Este cuestionario que lo están viendo ahí en pantalla, su portadita, es un instrumento que es como una especie de screening, ¿no? Es una prueba previa. Luego de eso hay otros instrumentos, ¿no? Que se usan más en Estados Unidos, como el MICTAS, que es la escala Monteiro, como el CARS-2, Childhood Outing Rating Scale. Por ahí el otro día alguien me preguntó sobre el CARS-1, ¿no? Yo le dije, bueno, el CARS-1 es una versión antigua, ¿no? El CARS-2 se usa desde el 2010. Entonces el CARS-1 se utiliza desde el 80, o sea, es antiguo. Y está el GARS-3. No sé si ustedes se acuerdan del Gillian, ¿no? Gillian es un autor que creó el GATS. Gillian, el GATS es para diagnóstico de síndrome de Asperger. Y existió luego el GARS, G-A-R-S, GARS. El GARS-3 es Gillian Outing Rating Scale, o sea, es una escala también para el diagnóstico de autismo en su tercera edición. Y el GARS-3 tiene una versión en español, ¿no? Tiene una versión en español, pero igual los baremos siguen siendo estadounidenses, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que mencionar, ¿no? Los que han llevado conmigo la semana pasada el curso Trastornos del Neurodesarrollo, yo les mencioné una partecita del DSM-5 donde dice el diagnóstico de autismo es complejo, es dimensional y no se hace mediante entrevistas con puntos de corte. Así de directo fue el DSM-5, o sea, y eso fue una flecha directa a la ADR, porque
ustedes que conocen el ADR es una entrevista que se codifica, se transforma en puntajes y luego se suma y tiene que superar los puntos de corte, ¿no? Lo mismo pasa con helados. Preguntas, dudas, las personas que están en el Zoom. Muy bien, a ver, vamos a guardar esto. Las personas que son de Blue Prime, recuerden que esta conferencia está grabándose y se va a colgar en la plataforma de Blue Prime, ¿no? Para que la puedan ver luego. Estamos viendo, definitivamente todos los domingos vamos a hacer estos Zoom para los que son miembros de Blue Prime, pero estamos viendo también otra fecha para tener 2 reuniones por semana y una de ellas sería el viernes, ¿no? Entonces estoy viendo si de repente puede ser el viernes en la mañana, ¿no? Probablemente podría ser entre 10 y 10 y media de la mañana. Ya les voy a ir confirmando. Mientras tanto, nos quedamos domingo, ¿ya? Domingo. La idea es tener 2 reuniones con ustedes, los que son miembros de Blue Prime. En el caso de TDAH, también hay que tener en cuenta los criterios diagnósticos, ¿no? Patrón persistente de inatención, hiperactividad, impulsividad. Algunos de los síntomas de inatención, hiperactivo, impulsivos están presentes ante los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactivo, impulsivo están presentes en 2 o más contextos. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral. Y los síntomas no se producen por otro trastorno. En este caso, hay una gran cantidad de instrumentos que nos ayudan a recoger información para corroborar los criterios diagnósticos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, por ejemplo, aclaro algo, ¿no? Porque el pasado jueves, que tuvimos el webinar donde hablamos sobre realidad virtual, nos preguntaron, ¿no? David, ¿consideras tú que el CARA-CR es una prueba buena para detección de TDAH? No. El CARA-CR no. El CARA-CR es una prueba de atención. Es una prueba de percepción de diferencias. ¿Y cuál es el problema? Que si tú le tomas el CARA-CR a una persona y sale con una puntuación baja, no significa que sea TDAH, ¿eh? Significa que tiene un problema de la atención, pero que puede ser causado por muchas cosas. Entonces el CARA-CR no tiene buena especificidad, ese es el problema, ¿no? Entonces, para detectar o diagnosticar TDAH, nosotros lo que tenemos que hacer es recabar información que nos permita confirmar los criterios diagnósticos del DSM-5. En este caso, tenemos que utilizar una entrevista, observación, una historia y estos instrumentos, que son cuestionarios, para poder corroborar si es que la persona cumple con 6 o más de los síntomas de inatención y con 6 o más de los síntomas de hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Y acá, pues, lo que están viendo en pantalla, los que están en el Zoom, se dan cuenta que tenemos el ETDH, el Atento, el TDAH5, el Conners 4, el DIVA 5, que es para adultos, el Young DIVA y el DIVA 5 ID. Preguntas, dudas, las personas que están en el Zoom, los que son miembros de Blue Prime. Las personas que están en TikTok, les comento, ahorita ustedes están viendo cómo estoy explicando, estoy ahorita haciendo un Zoom privado para los miembros de Blue Prime, son los que pagan la membresía mensual. Y los que están en TikTok, acuérdense que a partir de mañana, lunes, tenemos nuestros en vivos a las 9 de la mañana. Y probablemente también hagamos los en vivos en TikTok en la noche, ¿ya? Porque como no tenemos clase esta semana. ¿Alguna pregunta? A ver, los que están en el Zoom, vamos a continuar. Por último, tenemos trastornos del aprendizaje, que también son trastornos del neurodesarrollo, ¿no? En el DSM-5 texto revisado. En el caso de trastornos del aprendizaje, dice aquí, ¿no? Dificultades en el aprendizaje y en el uso de aptitudes académicas. Las aptitudes académicas están sustancialmente y en un grado cuantificable por debajo de lo esperado. A ver, preguntas. David, en mi centro de trabajo me piden que estén validadas a Perú. Ok, ninguna de las pruebas que les he mostrado están validadas a Perú. Miren lo que dice aquí, ¿no? Las aptitudes académicas están sustancialmente y en un grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica. Eso significa que hay que utilizar instrumentos, ¿ven?
Entonces, ¿qué pasa? Que yo he escuchado personas que dicen, no, yo no utilizo pruebas porque yo me baso en mi evaluación clínica. Está bien, pero el DSM-5 te recomienda que utilicemos los dos. Utilicemos evaluación clínica y utilicemos medidas estandarizadas para que nuestro diagnóstico sea más robusto. Bien. Ahora, yo la verdad es que si a mí alguien me dice, ¿no? David, mira, yo he diagnosticado a un niño, yo soy especialista en el aprendizaje, vamos a suponer que alguien me dice, David, yo soy especialista en el aprendizaje y he evaluado a un niño, ¿ya? Y lo he diagnosticado con un trastorno del aprendizaje. Perfecto. Y coméntame cómo fue el diagnóstico. Ah, no, le hice una anamnesis, ¿no? Algunas preguntas. No, 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 ya. No confío, perdón. No confío. Precisamente el criterio B del DSM-5 te le recomienda, ¿no? Las aptitudes académicas, lectura, escritura y cálculo están sustancialmente y en un grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica, ¿ya? ¿Y qué dice aquí? Miren, que se confirman con medidas estandarizadas, administradas individualmente. Acá sucede algo muy parecido, ¿no? O sea, si a mí, por ejemplo, viene alguien y me dice, David, ustedes los psicólogos no deben hacer diagnóstico de trastorno de aprendizaje. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, sí. ¿Ya? Nosotros los que somos especialistas, los que llevamos la segunda especialidad de aprendizaje, somos los que lo hacemos. Totalmente de acuerdo. Ahora, ustedes, como psicólogos, ¿no? Nosotros lo que debemos hacer es derivar. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay que ser responsables de a quién le derivamos. Entonces, si viene un especialista y te dice, no, tienes que derivarlo a mí porque yo tengo la segunda especialidad en lenguaje. Perfecto, te felicito. Entonces, ustedes díganle, ¿no? Ok, dime, ¿tú conoces el PROLEG? Sí. ¿Qué PROLEG? El PROLEG R. Ya, muy bien, estamos bien. Y dime, ¿sabes tú que se va a publicar el PROLEG 3 en septiembre? No, no tenía idea. Ok, te recomiendo entonces que investigues. Dime, ¿has usado el PROLEG RS? Ah, no sabía que había. Bueno, ese es el PROLEG R para secundaria. Te lo comento. ¿Has usado el PROESC? Sí, claro, proceso de escritura. ¿De quién es el PROLEG PROESC? Del doctor Fernando Cuetos. Correcto. Dime, ¿tú conoces el BECOLE, Batería de Evaluación Cognitiva de la Lectura y Escritura? Pregunten, pregunten, ¿no? Para ver qué responde. Del doctor José Luis Galve Manzano, ¿no? El profesor José Luis Galve es un especialista español que tiene varios tests y varios libros sobre psicopedagogía, problemas del aprendizaje. Considero que en España los dos más conocidos son Fernando Cuetos y el profesor José Luis Galve. Luego de eso, yo creo que un especialista del aprendizaje pues tiene que entender los modelos cognitivos de la lectura y la escritura, ¿no? El bucle fonológico, retén fonémico, mecanismo de conversión grafema-fonema, todas esas cosas. Los modelos arquitectónicos cognitivos. Creo que deben haber estudiado los modelos cognitivos de Warrington y Chalice, de Karamazov, de Morton y Patterson, ¿no? Todos ellos que plantearon la neuropsicología cognitiva del lenguaje. Eh, Creo que deberían de conocer el Prolexia, ¿no? Que es una prueba que se ha publicado hace unos años, hace creo que 2 años, del doctor Fernando Cuetos, que es para detección y diagnóstico de la dislexia, ¿no? Y así hay un montón de pruebas, ¿no? El EVALEC, EVAMAT, EVALúa, el CESPRO, ¿no? Comprensión de estructuras semánticas en los problemas matemáticos, el PAIP, prueba de aspectos instrumentales básicos, el tema 3, el TEDIMAT, el primaria R, las escalas Bowen de conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben de preguntar para poder derivar con responsabilidad a una persona que sí de verdad está actualizada y es especialista, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me gusta siempre compartir esta información, ¿no? Miren, ahí está. Ahí están los instrumentitos. Proleg R, que pronto se va a publicar el Proleg 3. Prolexia, que es una prueba nueva de detección y diagnóstico de la dislexia. Proleg C, que es para secundaria. El Becole R. Y acá he puesto uno nomás, pues, ¿no? Evalec, Evamat, todo eso. Preguntas. David, el problema es que muchos colegios de ley no sacan cara, tiene validación, pero y no sacan cara. Sí, pues. Y ese también es otro problema, ¿no? Porque yo he capacitado hospitales donde me dicen, David, la Wii 5 no usamos aquí. ¿Por qué? Porque la Wii 5 no está adaptada a Perú. Ya, entonces usamos la Wii 3. ¿Y la Wii 3 está adaptada a Perú? Sí, no. Te han engañado y te han estafado, le digo.
La WIS 3 no está adaptada a Perú. Ninguna WIS está adaptada a Perú. ¿Quién te ha engañado? No, es que mira, y me sacan una versión pirata que dice, subtest comprensión. ¿Cuánto es la distancia entre Lima y Arequipa? Yo le digo, esa es una versión pirata y el pirata ha modificado el ítem para que tú creas que es una versión adaptada. Ahora, supongamos que alguien hubiese baremado a Lima la WIS 3. Ya, si a mí me dan a escoger entre la WIS 3 baremada Perú allá por el año 90 y me dan a escoger entre la WIS 3 baremada Perú y la WIS 5 norteamericana, yo prefiero mil veces utilizar la WIS 5 norteamericana. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Miren, para los que son especialistas del aprendizaje y especialistas del lenguaje, y ustedes quieren trabajar de la mano con psicólogos, así como a mis colegas psicólogos, yo les estoy dando herramientas para poder identificar a un especialista de aprendizaje y lenguaje que estén actualizados. Chicos que son de lenguaje y aprendizaje, les voy a dar tips para que identifiquen a los psicólogos que también están actualizados, ¿ya? Si tú escuchas a un psicólogo que menciona Stanford Binet Formel M, no derives a ningún paciente con él. Si menciona escala de madurez social de Vineland, tampoco. Si menciona el Raven antiguo, tampoco. No se está actualizando. Si dice que utiliza la WIS 3, la WIS R, la WIPSI R o la WIPSI 3, porque ya es una palabra antigua, no está actualizado y está utilizando herramientas antiguas. ¿Ya? Es tan dañino como que tú lo mandes donde un médico, que el médico utiliza pastillas que hace 40 años la OMS quitó del mercado. Eh, entonces, hay psicólogos que parece que no recuerdan las clases de la Universidad de Psicología y no saben que las escalas de inteligencia se ven afectadas por lo que se llama efecto Flynn. El efecto Flynn es un fenómeno psicométrico que afecta a las pruebas que son muy antiguas, ¿ah? Que son muy antiguas. Por eso, recuerden que las pruebas de inteligencia no solamente se ven afectadas por variables culturales del lenguaje, sino también generacionales, ¿ya? Generacionales. Muy bien, ¿qué más? Ahí está lo que les dije, PROES, Prolexia, TEDIMAT, TEMA 3, EVAMAT, competencia matemática de Yunti. Muy bien. Hemos hecho entonces un pequeño repasito, de todas las pruebas que pueden tener alguna relación en neurodesarrollo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra preguntita? Es como el Milon, ¿no? O sea, hay personas que me dicen, David, yo utilizo el Milon 2. Bueno, si quieres hacerle daño a tu paciente, hazle, ¿no? Ya ahorita existe el Milon 4. Y algunos me dicen, David, pero el Milon 4, yo recién me he enterado. Ya, el que tú te hayas enterado recién no significa que el Milon se haya publicado ayer, ¿ah? El Milon 4 se publicó en Estados Unidos en el año 2015 y se adaptó al español en el año 2018, ¿ya? Muy bien. Entonces, para las personas que se acaban de conectar, ahorita estoy en una reunión por Zoom exclusiva para los miembros de Blue Prime, los que pagan la membresía de Blue Prime. ¿Cómo me uno a la membresía, David? En nuestro perfil de TikTok está el enlace. Y ahorita los que están en TikTok, recuerden que nosotros hacemos live por TikTok de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a partir de mañana, por esta semana, vamos a hacer también en la noche, porque no tengo clases, no tengo que dictar. ¿Ya? Entonces ya saben. Así que todos los comentarios que me están dejando en TikTok los voy a responder a partir de mañana. Preguntas. Sí, pues sí, eso es así. Ahora ya hay que... lo que yo les recomiendo, la verdad yo les recomiendo, miren, porque yo he trabajado con psicólogos que me dicen, David, mira, yo sé que el Stanford Binet Formel M es una prueba desfasada, pero en el hospital donde yo trabajo lo uso. Yo sé que la escala de madurez social de Vineland es una prueba que no se debe utilizar ya. Ok, ¿y qué vas a hacer? Tengo planificado trabajar en este hospital un año más. Ok, entonces yo te recomiendo que no te compliques, haz tu trabajo y trata pues de, ¿no? de evolucionar en tu carrera. David, yo tenía una colega que me decía, David, yo por mi parte estoy nombrada y yo soy coordinadora. Entonces, yo sí quiero aprender argumentos, me dice, porque como yo quiero estar bastante tiempo acá, yo quiero argumentar para poder comprar pruebas nuevas. Entonces, todo depende de los objetivos que tengamos. Yo les recomiendo que no nos estemos peleando ni estemos agotándonos tratando de convencer a otros profesionales, ¿no? Hay que reconocer bien nuestra situación y qué objetivos tenemos para poder vivir tranquilos.
Muy bien, listo. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar. Recuerden, esta ha sido una de nuestras reuniones exclusivas para los miembros de Blue Prime. Por esta vez hemos compartido el enlace en los que han sido exalumnos de nuestros cursos, pero cada domingo a las 8 vamos a hacer estas reuniones, ¿ya? Siempre, siempre, ¿no? Lo que se busca es eso. Y por ejemplo, a veces me preguntan, ¿no? David, ¿cuál uso? ¿DSM5 o CIE 11? Tienes que usar los dos. Estudia los dos. Tienes que estudiar los dos sistemas. Pero yo trabajo en el hospital, yo lo sé, pero hay hospitales que trabajan todavía con la CIE 10. La CIE 11, el libro de la CIE 11 te brinda poquísima información, el DSM5 es más completo. Ha salido la CDDR también de la OMS, pero está en inglés, entonces uno tiene que estudiar todo eso y tú tienes que tener acá tus esquemas, tu sistema diagnóstico para que el diagnóstico pues, sea más efectivo, más fiable, ¿no? Y las personas puedan recibir un diagnóstico adecuado. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces como les decía, esta ha sido una reunión exclusiva para los miembros de Blue Prime. Si ustedes los de TikTok o YouTube quieren unirse a Blue Prime, el link está en nuestro perfil. Únanse. Y a partir de mañana tenemos nuestro live de 30 minutos. ¿Cuál es el mejor test psicológico para mi evaluación? Gracias, cuídense. Buen inicio de semana. Nos vemos con los de Blue Prime. Nos vemos el siguiente domingo. Y con los de TikTok nos vemos mañana. Chao, chao.